Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente aquí prosiguiendo con nuestros estudios del Evangelio según San Juan. En esta ocasión en el capítulo 13 de los versos del 21 al 18, los cuales estaremos mirando bajo el título Quien piense estar firme, mire que no caiga. El verso 20 fue el último texto que miramos en la clase anterior y lo traigo a memoria porque después de decir estas palabras es que Jesús se conmueve en su espíritu y habla acerca de los acontecimientos que le sobrevendrían, refiriéndose a Judas y no solo a él, sino también a Pedro y aún a sus discípulos, a los demás discípulos. Dice Juan 13:20: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ciertamente, nuestro Señor Jesucristo había hablado con sus discípulos y los había enviado a evangelizar, a llevar las buenas nuevas entre las aldeas. Y en alguna de esas sus enseñanzas les dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Os entregarán a los concilios, os azotarán, y aún ante gobernadores seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Ahora, esta expresión dada por nuestro Señor a sus discípulos se llevó a cabo después de su ascensión. Tuvo su cumplimiento en la vida y ministerio de los apóstoles, pero no solo ello, sino en aquellos que han creído en el Señor y testifican del Señor hasta el presente. Se siguen cumpliendo estas cosas, y al redondel del mundo, en todos los países, se persigue de una manera u otra a los cristianos, a los que predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De una manera u otra son vituperados, son maltratados, son criticados, o les hacen burla. Y es un cumplimiento de lo que dice la Escritura: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Este sería el comportamiento de aquellos que verdaderamente creen en nuestro Señor Jesucristo. Y serían las cosas que les sobrevendrían. Sobre todo, ante ellas hay que ser pacientes y sometidos a la voluntad de Dios. Ahora, este testimonio que se ve a dar a los gentiles es testificar o hacer saber al mundo que Jesús es el Hijo de Dios, enviado al mundo para el perdón de nuestros pecados, y que en su sacrificio fueron expiadas todas nuestras rebeliones, perdonados todos nuestros pecados, que ascendió a los cielos, que está en el cielo intercediendo por nosotros, y que un día vendrá para librar a los que le esperan. En Primera de Juan 5:10 nos dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, porque Dios da testimonio en el corazón del creyente. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Que Dios tiene un Hijo, y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese es un testimonio certero, un testimonio verdadero, que puede tener seguridad todo aquel que cree en Cristo, que heredará la vida eterna. Pero para creer en Cristo
nos dice en otras porciones de la Escritura que hay que andar como Él andó. Así que nuestra enseñanza hoy es: quien piense que está firme, mire que no caiga. Entre los discípulos llamados por nuestro Señor Jesucristo para el ministerio, todos de una manera u otra claudicaron, corrieron, lo dejaron solo. Unos en mayor grado y otros en menor, pero de igual manera se cumplió lo que estaba escrito respecto a ellos. Nuestro Señor es conocedor de lo porvenir y del fin que espera, o del fin que le espera a el alma que rehúse a creer que puede ser redimida por el sacrificio de Cristo, o que rehúse a creer en la obra que Dios ha hecho por medio de Cristo a favor nuestro o a favor de nuestra alma. Conociendo estas cosas, el Señor expresa lo siguiente, Juan 13:21, del principio de nuestra lección. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y si entre 12 hubo uno que lo entregó, entre las multitudes, entre los pueblos que vivimos ahora, ¿cuántos más no entregarán al Señor o a sus seguidores? Muchos, por cierto. Pero con todo, la Escritura nos llama al arrepentimiento. Si en alguna ocasión hemos claudicado, hemos negado a nuestro Señor de una forma, con nuestros hechos, con nuestras palabras, la oportunidad hay de arrepentirnos y no dejar que el no arrepentirnos nos lleve al suicidio, nos lleve a la muerte, como pasara con Judas. Nos dice la Escritura en el Salmo 50:23: al que ordenare su camino, yo le mostraré mi salvación. Así que usted puede ordenar su camino y Dios le mostrará la salvación, le mostrará de qué cosas nos ha librado el Señor. También en Mateo 14:21 Jesús habló acerca de aquel que le iba a entregar y dijo: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, porque él sabía que ese hombre no iba a acudir al arrepentimiento, y no acudió al arrepentimiento. Así que aun cuando el Señor le amonestó, le amó hasta el fin, pues en el momento mismo en el cual le estaba entregando, Cristo Jesús le pudo decir: amigo, ¿a qué vienes? Mostrándole aún la oportunidad para el arrepentimiento, pero no supo tomarlo. Así que roguemos a Dios que Él nos dé sabiduría y que a tiempo acudamos al arrepentimiento, porque el no arrepentirnos, nuestro corazón se endurece, como ha pasado, según la historia nos revela la Escritura, en algunos de los reyes, de los gobernantes, que no se arrepintieron y su corazón se endureció más y más. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, y no hay oportunidad para el arrepentimiento en aquel cuyo corazón se endurece. En el verso 22, al decir nuestro Señor Jesucristo: uno de vosotros me va a entregar, la curiosidad entró en ellos y dicen: entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Se cree por diversas porciones de la Escritura que este discípulo es Juan mismo,
el que está relatando estos hechos. Y dice, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y Jesús respondió, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Aquí podemos darnos cuenta que aunque Juan supo quién era, no lo divulgó. Y de igual manera, cada uno de los discípulos también comieron el pan mojado con nuestro Señor Jesucristo. La única clave que está aquí para saber quién era es la expresión que dice Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así que no pudieron entender qué es lo que iba a hacer Judas, ninguno de ellos. Así como nosotros no podemos entender quién niega al Señor y quién en realidad le ama. Pero Dios, que conoce los corazones, sabe quién verdaderamente le sigue. Y Él justificará a aquel que es limpio de corazón delante de Él. Juan 13:29 nos dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Ahora, la tentación viene a todos, pero el adversario no puede tomar el control en la vida del hombre si éste no le da oportunidad. Si nosotros no damos oportunidad al adversario, él no puede entrar en nosotros. Él no puede hacer nada en nosotros. La tentación viene a todos, ciertamente, pero no en todos causa efecto. Cualquier tentación que sea, el fin de ella es el mismo, y es privarnos de la vida eterna. Recuerde, la Escritura nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un pequeño pecado que cometamos nos privará de la vida eterna. Si en Judas su fracaso fue el dinero, ¿cuál será el nuestro? ¿Sabía usted que Judas había mirado en muchas ocasiones cómo Jesús, al tiempo de querer ser apedreado o de que querían prenderlo para darle muerte, se escapaba en medio de ellos y nada le hacían? Porque aún no era su tiempo. Y quizás Jesús tomó esta oportunidad, Judas tomó esta oportunidad que le ofrecían para sacar ganancia, pensando que Jesús escaparía de la misma manera que había escapado antes, y él pudiera haber sacado o podía sacar provecho de ello. Pero esta ocasión estaba para cumplirse lo que de Jesús estaba escrito, que había de ser entregado, crucificado, sacrificado por nuestros pecados, para que usted y yo podamos ser salvos. Y puedo decirles, Judas se equivocó. También nosotros podemos equivocarnos, pero recuerde, Jesús le amó hasta el fin de sus días, y nos ama a nosotros también hasta el fin de los días. Judas, lamentablemente, amó más la economía que el amar al Señor, y precisamente el amar más la economía que la armonía nos lleva a la perdición. Amemos al Señor. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era de noche. Entonces, cuando hubo salido, Jesús dijo,
ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, dice el Señor, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Antes de su crucifixión, nos da este mandamiento a nosotros, o a sus discípulos y a nosotros también. Y de esta manera es que podemos identificarnos si en realidad le amamos al Señor, si en realidad amamos al Señor, si nos amamos unos a otros, o si cumplimos con este mandamiento que Jesús nos está dando. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Así que cada uno de nosotros nos conocemos a sí mismos y sabemos a quién amamos y sabemos a quién rechazamos, quién nos cae bien, quién nos cae mal. Usted se conoce a sí mismo. El mandamiento es este, que os améis unos a otros. Y Jesús en sus enseñanzas nos lo explica más claramente. En Lucas 26, 27 nos dice: pero a vosotros os digo, a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esto es, amarnos unos a los otros. Así que, si amamos aún a los que son pesados sobre nosotros o que son difíciles de amar, a los que nos aborrecen, el amor de Dios estará en nosotros. Pero si a nuestros enemigos no los amamos como nos lo manda el Señor, difícilmente el amor de Jesús estará en nosotros. Y ese es, por así decirlo, el mandamiento nuevo que nos da el Señor. Todos estamos expuestos al fracaso, ciertamente. Pero la Escritura nos dice en Salmos 55, 22: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Note, la Escritura nos está diciendo que Él nos ayudará con todas nuestras cargas, con nuestras aflicciones, con nuestras tribulaciones. Pongámoslas delante del Señor. Echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. No dejará para siempre al caído. Proverbios 24:16 nos dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y quizá alguno dirá: si la Escritura dice no hay justo ni aun uno, y eso es verdad, pero Jesucristo nos ha justificado y Él quiere que confiemos en esa justificación que Él ha hecho a nuestro favor, para que a Él sea la gloria por siempre en nuestro corazón, y no nos gloriemos a nosotros mismos por lo que podemos hacer, sino que nos gloriemos por lo que Él puede hacer en nosotros: levantarnos. Además de eso, Santiago nos amonesta de la siguiente manera: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma
y cubrirá multitud de pecados. Así que la oportunidad está aún puesta entre tanto haya aliento en nosotros. Juan 13:36, ahora refiriéndose Pedro, preguntándole Pedro al Señor, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le dijo: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahora, lo que nuestro Señor Jesucristo está diciéndole a Pedro es que Él conoce lo que vamos a hacer después de este momento. Y si Él conoce, como dice el Salmo 52, si Dios nos conoce, pongamos en Él nuestras cargas, que Él es el que nos sustentará. No confiemos ni en nuestra fuerza, ni en nuestra voluntad, ni en nosotros mismos, sino hay que confiar en Dios, porque Él es el que nos sustenta. Él conoce todo lo nuestro. Pero para todos hay oportunidad en la restauración. Jesús le dijo a Pedro: me negarás. ¿Sí? Y Pedro lo experimentó. Se cumplió la expresión que Cristo le dijo en la vida de Pedro. Así que, una vez restaurado, Pedro nos puede decir lo siguiente: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es el mandamiento que había dicho nuestro Señor a sus discípulos como nuevo? Que os améis unos a otros. Por eso Pedro lo expresó, porque después que él negó al Señor, pudo experimentar el amor restaurador de nuestro Señor Jesucristo en su vida, ya que después de haberlo negado, lloró amargamente, se arrepintió y fue restaurado. Pudo decir, cuando fue interrogado por el Señor: ¿me amas? Pudo decir: Señor, tú sabes todas las cosas. Y ciertamente Dios conoce todas las cosas de nosotros. Judas le entregó, pero él no acudió al arrepentimiento aunque tuvo la oportunidad, sino que dejó que su remordimiento lo llevara a quitarle la vida. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. El que se arrepiente se humilla, dobla su rodilla delante de Dios y clama por el perdón en su vida. Y Dios es poderoso para restaurarnos. Pero el remordimiento a veces nos llena de ira, de despecho y hasta quitarnos la vida. Pero gracias a Dios que Él nos ama, que Él puede perdonarnos, nos lo dice en su palabra. Y Él hace aún la invitación en Jeremías 13:11: y me dijo Jehová, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque soy misericordioso, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes. La expresión es de Dios, Dios mismo invitándonos al arrepentimiento. Pedro nos lo hace saber.
también en 2 de Pedro 3:9 diciendo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es que el perecer será algo no deseado para el ser humano. La muerte, nos dice la Escritura lo siguiente al respecto. Prosiguiendo bajo el tema, quien piense que está firme, mire que no caiga. Nos dice en 1 Corintios 16. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como algunos de ellos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Primera de Juan 2:1 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Quien piense que está firme, mire que no caiga. Veamos que la Escritura nos dice, y ya lo miramos anteriormente, o ya lo hemos mencionado anteriormente, Salmo 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, dice Dios, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Y quizás nosotros no podemos saber de qué es lo que Dios nos ha salvado, pero esto lo ignoramos porque no conocemos la Escritura. Jesús habló mucho de ello y los profetas lo mencionaron de esta manera en Isaías 66:24. Y de esto es de lo que Dios quiere salvar al ser humano. Dice Isaías 66:24, y saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Ciertamente en este texto se cumple lo que nuestro Señor Jesucristo dijo tocante al infierno, que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero como dice en el libro de Proverbios 28:5, los hombres malos no entienden el juicio de Dios y podrán decir, ¿cómo si Dios es bueno podrá soportar ver que sus hijos se están consumiendo en el fuego? Pero una cosa es esta: Dios dio su vida por sus hijos. Quienes padecerán este castigo son los que le rechazaron, los que no creyeron, los que no le recibieron, los que no se sometieron a sus mandamientos.
Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Así que mi consejo es, busque a Dios y podrá entender el sacrificio que Jesucristo hizo a su favor y de la liberación que ha obrado en su sacrificio para nuestra alma. Dios les bendiga ricamente. Es mi deseo que esta palabra llegue a sus corazones y que usted pueda meditarla. Ciertamente, Judas le entregó, no acudió al arrepentimiento, su remordimiento no lo dejó. Pedro lo negó, los discípulos lo abandonaron, pero se arrepintieron y fueron reconciliados. Reconciliémonos con Dios. La Escritura nos exhorta a Él. Hasta la próxima. Dios les bendiga ricamente.